¿Qué tal? Muy buenas. Yo soy San Gilligan y estoy aquí de vuelta después de mucho tiempo de ausencia, reinaugurando el canal con un video muy especial para que valga la pena la reinauguración. En este video vamos a hablar de una modificación por software que se instala en una memory card para la PlayStation 2. Así es, aquella consola que fue la más vendida del mundo y que es la más vendida del mundo a día de hoy, y que seguramente muchos de ustedes ahí tienen arrumbada o incluso tal vez algunos estén usando. Bueno, para esta modificación van a necesitar una PlayStation 2 que esté modificada con un chip físico. Entonces, tomando en cuenta que tengan esto, van a poder respaldar sus juegos originales y van a poder cargarlos desde USB por red o incluso hasta por disco duro. Y bueno, para poder hacer esto van a necesitar 4 cosas importantes: un CD-R virgen o un DVD-R virgen, una memory card original de Sony para la PlayStation 2, la consola obviamente modificada y un USB de 2 GB o menos, de preferencia Lexar o Kingston. Bueno, lo primero que vamos a tener que hacer para esta modificación va a ser descargar 2 cosas. La primera va a ser un archivo que les voy a dejar en la descripción del video que se llama utilidades FMCB. Lo descargan, lo descomprimen en una carpeta de su preferencia y dentro va a traer 2 carpetas secundarias ahí. Una se va a llamar ULaunchShelf, que va a ser lo que vamos a grabar en el disco, y la otra se llama FMCB, que va a ser el software de la modificación que vamos a instalar a la memory card. Bueno, ya que tengamos esto descargado, vamos a descargar el programa de grabación de discos, que yo les voy a recomendar el Alcohol 120. ¿Por qué? Por cuestiones de compatibilidad, porque ya nos permite grabar directamente discos de PlayStation o de PlayStation 2. Bueno, ya que consigan este programa, que yo lógicamente no se los voy a poder dejar en la descripción por cuestiones de copyright, lo que sí es que ustedes lo van a poder descargar en el sitio del barquito, en aquellos sitios de letras azules donde ustedes cabrones se bajan los juegos. Y pues nada, ya que tengan este programa, vamos a abrirlo y vamos a meter antes que nada nuestro disco virgen CD-R a la unidad de nuestra computadora o ordenador, como le llamen. Y bueno, una cosa muy importante, que sea CD-R. Pueden grabar la versión de DVD, aunque yo no se los recomiendo porque por lo general suele dar más batallas. Pero también me pueden pedir la imagen de DVD, que no le incluyo en el paquete, pero si me la piden en algún comentario la puedo subir sin ningún problema. Pero les voy a dejar la de CD, esa es la que vamos a tener que grabar porque es la que yo utilicé, la que me funcionó perfectamente. Nuevamente, como ya mencioné en la introducción, si no sirve el lector de sus PlayStation 2 y no está modificada con algún chip o de alguna manera que pueda cargar discos, digamos que grabados en casa, por ejemplo que tengan el Swap Magic o tenga un chip físico soldado la consola que le hayan llevado, lo que vamos a hacer ya después de tener esta imagen descargada, le vamos a y nuestro disco dentro de la bandeja CD-R o DVD-R, nos vamos a ir a asistente de grabación de imagen. Bueno, aquí lógicamente tienen que tener ya el disco dentro, porque si no, no nos va a dar las opciones de velocidad más adelante. Le van a dar aquí donde dice selecciona el archivo de imagen que desea grabar, le van a dar a ver y se van a ir a la carpeta donde tienen guardada la imagen del disco. Yo les voy a incluir el ISO y les voy a incluir el QE y el BIN. En mi caso yo utilicé el QE y pues bueno, es el que no me ha dado problema alguno. Lo que sí
es que yo les recomiendo que utilicen discos de marca, no utilicen discos Prink o porquerías similares, porque cuando los quieran cargar, si su láser ya está muy dañado, si ya, por ejemplo, está muy sucio, va a dar más trabajo leer ese disco y además solamente se arriesgan a desgastar más el láser. Bueno, entonces ya teniendo nuestro disco adentro, habiendo elegido nuestra imagen, le vamos a dar a siguiente. Donde dice grabadora, se deben de fijar que ponga la grabadora que tiene el disco dentro, en caso de que tengan más de una. En velocidad de grabación le van a poner siempre la mínima. Yo recomiendo siempre un 2X, que es infalible con los juegos de PlayStation, pero hay algunas lectoras que no dejan menos de 4X, entonces 4X también lo pueden grabar y no pasa absolutamente nada, funciona igualmente. Aquí abajito va a poner tipos de datos y le van a seleccionar PlayStation 2. Lógicamente cuando seleccionen PlayStation 2 les va a volver a cambiar la velocidad, entonces pues bueno, lo regresan a 4X o seleccionan primero esta opción y luego le dan a esta opción. Se fijan que sí, efectivamente, si están grabando una imagen de CD, si utilizan la que yo les dejo, que diga RAW DAW. Si están utilizando la de DVD, debería de poner DVD RAW, una cosa así. Luego, ya que esté todas estas selecciones hechas, le van a dar a iniciar y se van a esperar a que esté listo el disco. Yo no le voy a dar a iniciar porque pues bueno, ya tengo yo mi disco hecho, ya no me hace falta, pero en teoría tendría que salir sin ningún problema el disco, siempre y cuando utilicen discos de calidad y utilicen los archivos que yo les dejo y no utilicen otras cuestiones, porque también yo sé que cuesta mucho trabajo conseguir estos archivos y pues bueno, yo les estoy pasando los que me sirvieron a mí. Y bueno, en cualquier caso pues les puedo ayudar a solucionarlo en caso de que no les funcione con estos archivos. Sin ningún problema me lo dejan en los comentarios y yo intentaré ahí echarles una mano. Y bueno, ya que esté listo este disco, también dentro del archivo RAR que yo les dejé, les voy a dejar la segunda carpeta, que va a ser el hack propiamente dicho. Quiero mencionar que todos estos archivos, todas estas modificaciones no son de mi autoría. Yo solamente las estoy dejando a su disposición, solamente estoy facilitándoselas y pues bueno, pertenecen a sus respectivos autores y por tal yo no he borrado estos textos que son básicamente explicaciones de cómo instalarlo, de qué se trata, etcétera, etcétera. Bueno, la segunda pieza física que les pedí al principio para esta modificación es una USB. Esta USB la van a formatear ustedes en FAT32. Esta USB, ya que le hayan dado ustedes su formato, la van a llenar con estos archivos. En caso de que alguien no sepa, le voy a explicar cómo se hace este formato. Bueno, se van a ir aquí a clic derecho, luego a formato y pues solamente tienen que fijarse que en donde dice sistema de ficheros diga FAT32, donde dice medida de la unidad de asignación pueden no moverle o ponerle medida de asignación por defecto, da igual. Y yo les recomiendo que hagan un formato normal, no un formato rápido, luego lo inician y ya queda. En mi caso ya tengo esta USB preparada con todos los archivos necesarios para instalar nuestro hack. Bueno, ya que tenemos esto preparado, ya será cuestión de ir a nuestra consola PlayStation. Solamente quiero hacer una última observación. Con las memorias USB yo les recomiendo que utilicen de la menor capacidad posible. Lo ideal es una de 2 GB. Las de marca Lexar son las que se conoce que son más compatibles. Yo estoy utilizando una Kingston y funciona sin problema alguno. Y pues solamente eso. Eviten los discos de mala calidad y eviten utilizar memorias muy grandes o de marcas muy desconocidas, porque la PlayStation 2 es muy especial con las memorias que
que acepta o que no acepta. Bueno, ya dejando esto de lado, como ya dije, será momento de pasar a nuestra consola. Así que vamos a ello. Ya después de que ustedes metieron todos los archivos en la USB, la van a conectar a la consola y van a meter el disco a su PlayStation 2. Luego, ya después de eso, van a cerrar la bandeja, reinician la consola y después les debería cargar esta pantalla. Puede que se tarde un poquito en cargar, a veces un minuto o algo así, pero tengan paciencia, al final siempre acaba cargando si quemaron bien el disco, si no solamente es cuestión de repetir el paso anterior. Y ya después de que les haya cargado esta pantalla, como pueden ver, aquí tenemos varias opciones. Van a ver que en la primera opción dice MC0, que sería el primer puerto de memory card. Luego tenemos MC1, que sería el segundo puerto. El HDD0, que en el caso de las PlayStation Fat, esta opción viene a ser el disco duro. Abajo, bueno, esta opción no la utilizamos. Esta opción suele ser el almacenamiento masivo, una USB o un disco duro USB. Host quiere decir por red. Y pues bueno, aquí la opción que nos va a interesar es más, que va a ser la USB que nosotros hemos insertado, ¿no? Tiene que ser la única USB que hayamos insertado. Luego le damos círculo y nos va a abrir el contenido de nuestra USB. Si es compatible y metimos bien los archivos, y va a venir aquí un archivo que dice FMCB Installer. Le vamos a dar adelante y vamos a esperar a que cargue. Tarda un poquito en cargar y bueno, al final ahí está y nos aparecen todas estas opciones. Bueno, quiero disculparme por la mala calidad del video, pero bueno, la capturadora que estoy usando me costó 15 pesos en un montón de cables, 15 pesos mexicanos. Y pues bueno, a lo gratis no se le ponen pegas. Y pues bueno, es funcional, es mejor que poner mi cámara enfrente de la televisión. Algunos de ustedes recordarán mi gameplay de Zelda. Bueno, en fin, ya que tenemos esto aquí, vamos a tener dos opciones. La primera opción es instalar, que va a ser una instalación única para nuestra memory card, y la segunda va a ser una instalación múltiple que nos va a permitir utilizar esta memory card en cualquier consola. Yo les recomiendo siempre que utilicen la memory card original de Sony, no utilicen una memory card genérica, porque siempre suele dar problemas en la mayoría de los casos. Son muy pocas las tarjetas chinas que no acaban haciendo problemas con el Free Memory Card Boot. Luego hay una tercera opción que es para instalar el Free HD Boot, que es para instalar básicamente la misma modificación pero al disco duro. Yo no les recomiendo esta opción, algún día la voy a cubrir para que la conozcan, pero yo no la recomiendo porque al final del día acaba corrompiendo el disco duro interno de la PlayStation. Esto solamente se puede instalar en las PlayStation Fat, que tienen un adaptador de red. Y bueno, ya con la PlayStation Slim ya no es posible instalar este mod al disco duro. Así que por lo general, lo que podemos hacer es instalar a nuestra tarjeta de memoria. Ahora, lo que yo siempre les recomiendo es que hagan una instalación especial para esa consola. En este caso sería la primera opción. El problema en la instalación múltiple es que viene pasando lo mismo que con la instalación de disco duro. Al final del día siempre se acaba corrompiendo y bueno, hay que hacerle muchas pegas ahí al disco duro para que vuelva a funcionar. Ya hablaré de eso en otro video. Entonces yo por lo general siempre recomiendo que tengan ahí su tarjeta para esa PlayStation en especial, para su hack. Igual de todas maneras el espacio que quede libre sigue sirviendo para meter juegos. Entonces le van a dar a instalar y tienen que tener la tarjeta de memoria lógicamente en la ranura 1. Ya después de que conectaron esta tarjeta de memoria, que yo les recomiendo borrarle todo antes, le van a dar a sí. En mi caso no lo voy a hacer porque ya tengo mi tarjeta de memoria, pero básicamente
La instalación es una barrita de progreso y si tiene algún error quiere decir que esa tarjeta de memoria o está llena o no es compatible. Lo que quiere decir es que o esa tarjeta de memoria o está ya muy llena o no es compatible. Entonces, en caso de que no tengan ese espacio para instalar las aplicaciones y les tire algún error, lo que pueden hacer desde esta misma aplicación es apretar R1 una vez, R2 otra vez y les van a aparecer 3 opciones. La primera opción es para formatear la tarjeta de memoria, eso les ayuda a borrar todo lo que tiene. La segunda opción es para volcar la tarjeta de memoria a un archivo a nuestra memoria USB. Y la última opción es para restaurar una tarjeta de memoria, una memory card, desde un archivo que tengamos guardado en nuestra USB. En este caso, la primera opción sería la que usaríamos para liberar espacio para nuestro hack. Luego, ya que tengamos instalada esa modificación, ya solamente va a ser cuestión de salir del programa. O en todo caso, yo creo que en algunas versiones del programa pide reiniciar la consola directamente, pero si les vuelve a tirar al menú solamente es cuestión de salir. Si todo salió bien, no debería de haber ningún problema y debería de haber instalado el hack sin ningún problema. Parece que ya se me quedó aquí pillado esto, pero bueno, es cuestión de reiniciarlo. Bueno, si hicimos todos los pasos bien, nos debería aparecer esa pantalla de FreeMC Boot y debería de cargar nuestra consola perfectamente. Luego vamos a ver ahí un menú que nos va a aparecer que va a ser distinto al normal de nuestra consola. Como ustedes se pueden dar cuenta, arriba dice FreeMC Boot y pone ahí la versión y todo, y además trae más opciones que el menú de fábrica de la consola. Bueno, las opciones que tenemos aquí son obviamente el navegador que ya conocemos, la configuración del sistema, luego tenemos ya todos los programas de Homebrew y una opción para apagar la consola. Si no les aparece esta pantalla, reinicien la consola, o si se queda trabado en la pantalla de FreeMC Boot o ya se queda en una pantalla negra, solamente reinicien y debería cargar. Si no, vuelvan a rehacer su instalación y deberían de tener esta pantalla que tenemos aquí. Les voy a explicar rápido de qué se trata la modificación. Bueno, pueden cargar tanto copias de sus juegos originales con una aplicación que se llama ESR, parchando los juegos. Pueden cargar juegos a través de red, a través de USB o a través de disco duro con esta aplicación que se llama OpenPS Loader, que ya haré un video aparte enseñando cómo utilizar todas estas aplicaciones. Está el SMS, que es para cargar archivos multimedia desde la computadora o desde otros dispositivos de almacenamiento. Tenemos una opción para correr discos propiamente. Tenemos para recargar la configuración del FMSB. Esta aplicación no viene incluida en el paquete, pero también haré un video explicando cómo instalarla y para qué funciona, que es para cargar juegos del disco duro y es la que tiene mayor compatibilidad en experiencia mía. Aquí está la configuración del Free Memory Card Boot y aquí tenemos una opción para apagar el sistema. Ya después de esto, ustedes pueden ver que tenemos la consola completamente modificada y bueno, para enseñarles que precisamente ya quedó modificada, en mi caso pues voy a cargar un juego por disco duro. Repito, esta aplicación no viene normalmente en la compilación que hago, pero si alguno la necesita puedo incluirla en los archivos para que también la instalen con el Free Memory Card Boot. Como pueden ver, pues tengo aquí un montón de juegos que de hecho son la mayoría copias de juegos originales que tengo. Yo colecciono, pero la verdad es muy incómodo tener que estar sacando y metiendo discos.
Y pues, a final de cuentas, es una maravilla poder cargar los juegos de esta manera y ya no tener que desgastar nunca más el láser, ni tener que hacer otra clase de cuestión. Es muy sencillo realmente y pues bueno, espero que hayan disfrutado el video. Eso es todo por hoy. Yo soy San Gilligan y hasta la próxima.